Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del signo lingüístico. El signo lingüístico según Ferdinand de Saussure. Saussure fue un lingüista al que consideramos el padre de la lingüística del siglo XX. ¿Qué vamos a aprender del signo lingüístico? Bueno, en primer lugar, el signo comprende dos términos psíquicos, es decir, que están en la mente, psíquicos, asociados y unidos en nuestro cerebro y nuestra mente, ¿sí? Es decir, que va a haber dos términos unidos en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué decimos del signo? Decimos que es una entidad psíquica de dos caras. En primer lugar, el signo va a tener un concepto. De la misma manera, por el otro lado, va a tener una imagen acústica. ¿Qué es el concepto? El concepto es lo abstracto del signo. El concepto es abstracto. ¿Qué pasa en el caso de la imagen acústica? La imagen acústica es una huella psíquica. La llamamos huella psíquica. ¿Por qué? Porque es un recuerdo del sonido. Es decir, no es el sonido en sí, sino que es el recuerdo que yo tengo en la mente del sonido, ¿sí? Entre estas dos, entre el concepto y la imagen acústica, va a haber una relación recíproca. Es decir, que así como va también vuelve, ¿sí? Una relación recíproca. Vamos a explicar un poquito mejor esto. Al concepto lo vamos a llamar significado. A partir de ahora lo vamos a abreviar así. Y a la imagen acústica la vamos a llamar significante, que a partir de ahora vamos a abreviar así. Bien, hasta acá estamos para entender un poquito qué es el signo lingüístico, el concepto y una imagen acústica. Es una entidad de dos caras, están unidas y tienen una relación recíproca. Tenemos el significado, tenemos el significante. Veamos un ejemplo para entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a escribir acá, voy a hacer un árbol. Hago un árbol muy básico, ¿sí? Es un dibujo de un árbol. Entonces, mi significante va a ser la sucesión de sonidos que en mi mente constituyen una huella, porque es el recuerdo que yo tengo de la palabra árbol, ¿sí? Si yo recién lo estoy aprendiendo, no tengo un recuerdo, no tengo una huella, pero como ya tengo almacenada esa palabra, yo la recuerdo, tengo una huella psíquica de ese sonido. Es decir, que mi significante va a ser árbol. Perfecto. ¿Y cuál va a ser el significado? Nos podemos preguntar. El significado, el concepto, y esto es muy importante, no es este árbol, sino que son todas las características que tenemos de un árbol, ¿sí? Es decir, que el significado son las características generales de todo árbol. Es decir, tiene un tronco, tiene ramas, tiene raíces, tiene hojas, ¿sí? Es
todo lo que yo puedo identificar con un árbol. ¿Por qué no es el dibujo el concepto? Porque el dibujo es simplemente un referente extrasígnico. El dibujo es un referente. Es uno de los tantos árboles que yo puedo encontrar, pero el árbol puede tener una copa más alta y ser un pino, puede tener otra copa, puede no tener hojas, ¿sí? Puede estar solo con sus ramas, puede ser alto, puede ser chiquito, ¿sí? Es decir, el concepto son las características generales de todo árbol. El significante, la huella psíquica, el recuerdo del sonido que yo tengo de esa palabra. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona la transmisión de los signos en un acto, ¿no? En un acto de habla. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener tres fenómenos. El primer fenómeno que vamos a tener es el fenómeno psíquico o proceso psíquico. ¿Qué pasa en el proceso psíquico o fenómeno psíquico? Hay conceptos que van a desencadenar una imagen acústica. Esto se da en el nivel de la mente. Un concepto que yo quiero expresar, ¿cómo lo voy a expresar? Tengo que recordar esa imagen acústica y expresarlo con la imagen acústica. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, primero vamos a tener que hacer un proceso fisiológico. ¿Cómo hacemos ese proceso fisiológico? Bueno, el cerebro va a transmitir a los órganos de la fonación, un impulso que es correlativo a esa imagen acústica, correlativo a la imagen. Es decir, paso de la mente a los órganos de la fonación. Acá es donde va a salir el habla. ¿Y qué pasa después? Bueno, hay un proceso en el que se transmite, donde se da un proceso físico. ¿Qué pasa en el proceso físico? Las ondas sonoras se propagan de A a B. ¿De qué parte de A a qué parte de B? Se propagan de la boca, ¿sí? De A, es decir, de los órganos de fonación, al oído de B. Al oído de B, es decir, hacemos este proceso, al oído de B. Perfecto. ¿Y qué va a pasar con B? Bueno, B va a escuchar una imagen acústica que le recuerda a un sonido y necesariamente, como la imagen acústica va asociada a un concepto, va a ir a su mente y va a reconocer y conectar esa imagen acústica, esa huella del sonido, con el concepto asociado, ¿sí? Esto se da también de la manera contraria, es decir, también B puede mandar a los órganos de la fonación determinada imagen acústica cuando quiere contestar con otro concepto. Esa imagen acústica, ¿hacia dónde se va a desplazar? Bueno, se va a desplazar hacia el oído de A. Y nuevamente A, ¿qué va a hacer? Va a llevar esa imagen acústica, esa huella del sonido, ese recuerdo del sonido, a su mente, donde ¿con qué lo va a conectar? Con un concepto, ¿sí? Este es el fenómeno que se da. Entonces, repasemos un poquito cómo funciona el signo lingüístico específicamente. Recordemos, entonces, tenemos el signo lingüístico. Comprende dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? El concepto y la imagen acústica, el significado y el significante, es lo mismo.
Son psíquicos, se dan en la mente, están almacenados en la mente. Están asociados, siempre van de la mano y están unidos en nuestro cerebro. La relación entre ellos es recíproca. Como vimos recién en el gráfico, es recíproca porque yo puedo a través de un concepto generar una imagen acústica o desde la imagen acústica retomar el concepto asociado, ¿sí? Entonces, además, ¿qué más sabemos? El concepto es abstracto, ¿sí? La imagen acústica es la huella psíquica, es el recuerdo del sonido, no el sonido que estoy escuchando, porque no lo escucho por primera vez. Como no lo escucho por primera vez, cada vez que lo escucho estoy recordando ese sonido que tengo almacenado en mi cerebro. Además, lo que no tenemos que confundir es que, por un lado, el significante van a ser estas huellas psíquicas, este sonido, pero el significado van a ser las características generales de eso de lo que estamos hablando, las características generales del concepto, en este caso de todo árbol. ¿Por qué? Porque el dibujo es un referente extrasígnico, que está por fuera del signo, ¿sí? Cuando yo digo árbol, no me refiero a un solo árbol, sino que me refiero a todos los tipos de árboles que puedo conocer. Entonces, de esta manera entendimos y empezamos a ver cómo determinar y cómo entender el signo lingüístico. Y también comprendimos cómo es que está almacenado en nuestro cerebro y cuál es la relación recíproca entre el concepto y la imagen acústica o significado y significante. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.